Hay cosas que el mar no traga. Las guarda. Las repite. Las convierte en canción. Y entre esas canciones hay una que ninguna criatura de la superficie debería oír. No porque sea peligrosa, sino porque es verdadera. Durante siglos, los navegantes creyeron que el mar era solo distancia. Que lo más temible eran las tormentas, las bestias o quedarse sin provisiones. Pero estaban equivocados. Lo más letal no era el océano. Era lo que vivía dentro y recordaba. Existe una historia que nunca se imprimió en libros. Que no fue contada en salones ni enseñada en escuelas. Porque era incómoda. Increíble. Insoportable para el orgullo humano. Una guerra. No con ejércitos. No con tratados. Una guerra emocional, silenciosa, entre especies que nunca debieron encontrarse. Una entre humanos y sirenas. Olvídate de las películas. Olvídate de las colas brillantes y los peines de concha. Las sirenas que se enfrentaron a los humanos no eran dulces ni cantaban para enamorar. Cantaban para defender. Para advertir. Para atacar. Lo que viene a continuación no es una historia mitológica. Es un recuerdo enterrado. Un conflicto del que nadie salió ileso, aunque la mayoría nunca supo que lo libró. Hoy vas a descubrir lo que se esconde bajo siglos de negación, las operaciones encubiertas, las represalias rituales y las consecuencias que aún vibran en el ADN del mar. Si alguna vez soñaste con el océano, esta historia ya te eligió. Y no hay marcha atrás. El primer disparo no fue con pólvora. Fue con curiosidad. Los humanos, siempre hambrientos de expansión, no supieron leer las advertencias del mar. Donde veían un espacio por conquistar, las sirenas veían un tejido vivo, sagrado, cargado de historia. Y cuando los barcos comenzaron a trazar líneas sobre ese cuerpo líquido, algo se rompió. No una ley, sino un equilibrio. En las profundidades, las sirenas no vivían bajo una jerarquía como la humana. No tenían reyes ni soldados. Tenían guardianas de memoria. Tenían protectores de vibración. Su forma de vida no se basaba en el control, sino en la resonancia. Y cuando una presencia externa altera la armonía, el agua lo siente. Al principio, intentaron comunicarse. No con palabras, sino con patrones, cambios en las corrientes, cantos en frecuencias que solo los sensibles podían percibir. Algunos navegantes lo entendieron como advertencia. Otros, como locura. Pero la expansión humana fue implacable. Redes, arpones, explosiones submarinas, rutas comerciales atravesando zonas de reproducción ancestral. En los lugares donde las sirenas cantaban sus rituales más antiguos, comenzaron a escuchar motores. Vibraciones discordantes. Interferencia emocional. Eso fue lo que las obligó a responder. No con violencia frontal, porque no es su naturaleza, sino con manipulación acústica. Desviaron barcos. Enviaron susurros. Implantaron recuerdos. No mataban, redirigían. Pero incluso eso fue interpretado como ataque. Y entonces, vinieron los cazadores. No la marina oficial, no los científicos, sino exploradores solitarios, obsesionados con las leyendas. Quienes habían oído relatos de criaturas que cantaban antes de desaparecer. Los primeros capturaron cuerpos. Otros, no volvieron. Así comenzó la guerra. No declarada, no reconocida. Pero viva. Porque cada acción humana tenía una respuesta. Cada red dejaba una herida. Cada experimento abría una grieta. Lo que nadie entendía era que las sirenas no defendían su territorio. Defendían su red emocional. Su sistema de memoria colectiva. Su propia psique. Y cuando esa psique se ve amenazada, no queda otra opción que resistir.
Incluso si nadie arriba, escucha el canto. Si esperas campos de batalla y cuerpos flotando, no los encontrarás. Esta guerra nunca se peleó con lanzas ni espadas. Fue una guerra de frecuencias, de memoria, de presencia. En lugar de balas, se usaron ondas. En vez de sangre, vibraciones. Las sirenas no confrontan directamente. Su forma de defensa es estratégica, casi quirúrgica. A lo largo de los siglos, desarrollaron una técnica que los humanos aún no comprenden del todo, la desorientación acústica. Consiste en alterar la presión sonora en zonas específicas del océano para confundir sistemas nerviosos humanos. Algunos barcos quedaban a la deriva sin causa aparente. Marineros desorientados, mareados, incapaces de explicar por qué olvidaban rutas conocidas. Eso no era casualidad. Era defensa. Otra táctica fue la inversión emocional. Una habilidad casi extinta entre los suyos, pero que algunas líneas sirénicas aún conservan, hacerte sentir lo que ellas sienten. No como metáfora. Literalmente. Algunos capitanes experimentaron un vacío tan profundo que abandonaron sus travesías. Otros comenzaron a soñar con luces que los llamaban desde el fondo. No lo sabían, pero estaban recibiendo una respuesta. Pero no todo era sutil. A veces, cuando las incursiones humanas tocaban zonas prohibidas, espacios donde las sirenas guardaban fragmentos de memoria colectiva, la respuesta era más directa. No ataque, sino desaparición. En menos de un minuto, un buzo podía quedar aislado en un campo de burbujas estacionarias. El oxígeno no fallaba. Su sentido sí. Y entonces estaba el secuestro simbólico. No implicaba cadenas. Implicaba absorción psíquica. Algunos humanos fueron mantenidos en estado de semi-inconsciencia dentro de las zonas rituales, no para dañarlos, sino para leerlos. Para comprender por qué insistían en invadir. Las sirenas intentaban entender al enemigo. Pero a veces, lo que leían era demasiado. Rabia. Codicia. Ruptura. Y cuando eso pasaba, no siempre los devolvían. Las escaramuzas no ocurrían todos los días. Pero cuando lo hacían, dejaban rastro. Zonas con alteraciones inexplicables en la brújula. Peces que evitaban un área sin razón ecológica. Naufragios sin tormenta. Equipos de buceo abandonados, con las cámaras borradas. Los humanos, claro, creaban teorías. Imputaban las fallas a errores técnicos. Nadie consideraba que estaban siendo repelidos activamente. En una ocasión, un buque científico se adentró en lo que luego llamaron el Triángulo Silente. Todos sus instrumentos de comunicación fallaron en simultáneo. No hubo señales de vida durante 3 días. Cuando reaparecieron, nadie recordaba lo ocurrido. Pero todos tenían cicatrices circulares en las muñecas, como si hubiesen sido marcados. Así continuó la guerra, invisible, negada, pero constante. Las sirenas jamás organizaron un ejército. Pero su red emocional era su defensa más poderosa. Cuando una era herida, todas lo sentían. Y cuando una vibración de alerta cruzaba el océano, respondían. Con precisión. Con intención. Cada sirena que desaparecía en manos humanas, era recordada. Y cada intento humano de control, era respondido con una lección. No con rabia. Con resonancia. En la superficie, la idea de paz es simple, diálogo, acuerdos, firmas. Pero bajo el mar, el lenguaje no es verbal, y la memoria no se olvida. Eso hace que todo armisticio sea imposible. Hubo intentos. Aunque la historia oficial no los registre, existen reportes fragmentados, diarios, grabaciones, cartas no publicadas, de encuentros entre humanos y sirenas que no terminaron en tragedia inmediata. Intercambios de vibraciones controladas, luces enviadas como código,
incluso inmersiones guiadas por corrientes anómalas hacia sitios donde las sirenas observaban, sin atacar. Pero siempre fallaba. No por odio. No por traición. Por diferencia de propósito. Mientras los humanos buscaban entendimiento para ganar control, explicaciones, pruebas, muestras, las sirenas buscaban algo más, sincronía emocional. Y eso, para una mente racional, era inaceptable. Un caso es especialmente conocido entre los pocos círculos que estudian estas anomalías. Un biólogo marino, aislado tras un naufragio, fue recuperado por una embarcación días después. Estaba ileso, pero mudo. No por trauma físico, sino porque afirmaba haber cedido su voz. No sabía explicar a quién. Solo que ahora ella lo usaba mejor. Durante meses, escribió compulsivamente símbolos marinos. No palabras. No fórmulas. Solo patrones, como intentos fallidos de reconstruir algo que no podía traducir. Al final, desapareció voluntariamente. Su última nota: no quieren guerra. Solo quieren ser recordadas con la emoción correcta. Otros casos son menos poéticos. Un intento militar de crear dispositivos de contacto acústico terminó en un colapso nervioso masivo entre los técnicos de sonido. Al parecer, el eco recibido no fue mensaje. Fue juicio. La frecuencia era tan intensa que algunos sufrieron despersonalización. Dijeron haber sentido como una parte de sí era juzgada desde dentro. No hubo represalias. Solo silencio. Y eso fue peor. Porque en el mundo de las sirenas, el silencio es sentencia. El armisticio es imposible no por falta de voluntad, sino porque lo que las sirenas quieren conservar, la armonía vibracional, el equilibrio del recuerdo colectivo, la sacralidad del océano, no puede negociarse. Para ellas, la paz no se firma. Se siente. Y los humanos aún no saben sentir sin querer poseer. Por eso cada intento fracasa. Por eso los ecos siguen viajando sin respuesta. Y por eso, aunque no se dispare ni una flecha, la guerra nunca ha terminado. Solo se ha hundido más profundo. Cuando una guerra no se admite, sus heridas no sanan. Se transforman en ecos. Y esos ecos son más persistentes que cualquier recuerdo. En el mundo humano, el legado de esta guerra secreta se diluyó en mitos, cuentos de marineros locos, de cantos que hipnotizan, de cuerpos arrastrados sin rastro. Pero lo que parece exageración es solo una traducción pobre de un trauma colectivo que nunca fue entendido. Porque los humanos no recuerdan la guerra con las sirenas. Pero la sienten. Está en los naufragios inexplicables. En las zonas donde la tecnología falla sin causa. En las pesadillas recurrentes de quienes trabajan cerca del agua profunda. Esas no son coincidencias. Son secuelas. Resonancias residuales de enfrentamientos no hablados, de tensiones no resueltas, de heridas no cerradas. Y en el reino de las sirenas, el legado es aún más claro. Algunas líneas completas de memoria fueron fragmentadas. Algunas frecuencias, borradas. Ciertas melodías, que antes servían para curar, ahora provocan caos. Porque fueron contaminadas con emociones humanas, ira, miedo, ambición. Por eso existen los cantos prohibidos. Canciones que solo pueden ser recordadas, no emitidas. Porque traerlas al presente sería repetir el trauma. Revivir la guerra. Cada generación sirénica recibe fragmentos filtrados de esa historia. No como enseñanza, sino como advertencia. No como culpa, sino como contención. Porque saben que el peligro no terminó. Solo cambió de forma. Algunas sirenas aún patrullan los bordes. No como soldados, sino como sensores vivos. Sienten las alteraciones antes de que ocurran. Son las que tiemblan cuando el mar se altera sin motivo.
Las que nadan solas, en espiral, alrededor de las zonas que una vez fueron campos de batalla emocionales. Y entre ellas, existen los guardianes del eco. No son líderes. No son sabías. Son sirenas marcadas por la guerra. Aquellas que, durante las escaramuzas, absorbieron demasiadas frecuencias humanas. No todas sobrevivieron al proceso. Las que sí, nunca fueron las mismas. Sus cantos suenan rotos, pero llevan la verdad. En sus vibraciones aún se puede sentir la tensión de un tiempo en que los dos mundos se rozaron demasiado cerca. Y eso dejó cicatrices que no sanan. Que no deben sanar, porque aún cumplen su función, recordarnos que el abismo también guarda resentimiento. Y sin embargo, el mayor legado no está en el dolor. Está en la vigilancia. En el hecho de que ninguna sirena ha bajado la guardia. De que el mar aún guarda su memoria más fuerte en lo más profundo. Donde ningún humano ha llegado. No por falta de tecnología, sino porque no se les permite. Porque en esa profundidad, la guerra aún se canta. No como amenaza. Como advertencia. Las guerras olvidadas son las más peligrosas. Porque si no se recuerdan, se repiten. Y esta, entre sirenas y humanos, no fue un mito. Fue real. Pero nunca tuvo banderas, ni tratados, ni relatos oficiales. Solo vibraciones que siguen latiendo en las capas más profundas del océano y de la conciencia. No habrá monumentos. No habrá nombres grabados. Porque nunca fue una guerra de ejércitos, sino de sincronías rotas. De encuentros fallidos. De miradas que no supieron entenderse. Las sirenas no odian a los humanos. Pero tampoco los comprenden. Para ellas, cada acción humana es una frecuencia desajustada. Un ruido que interrumpe el tejido armónico del mar. Y en su lógica, lo que no armoniza, representa amenaza. Y eso, inevitablemente, nos incluye. Porque lo que una sirena realmente teme no es el fuego, ni el hierro, ni siquiera la muerte. Es el olvido. El olvido de lo que fueron, de lo que cuidaron, de lo que intentaron preservar. Y mientras la superficie las reduzca a cuentos dulces, a caricaturas de belleza o a fantasías eróticas, esa herida seguirá abierta. Latente. Como una fisura invisible que nunca cicatriza. ¿Y si te dijera que ya la has sentido? En el vértigo inexplicable frente al mar. En los sueños líquidos que no parecen tuyos. En esa sensación de ser observado cuando estás solo junto al agua. Quizás no sea imaginación. Quizás sea residuo. Un fragmento de esa guerra vibrando aún dentro de ti. Esperando ser reconocido. Y ahora, tú lo eres. No elegiste este rol. Pero si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si sentiste como algo se movía en tu pecho mientras descendías por esta historia, entonces el llamado ya está hecho. No necesitas comprenderlo todo. Solo recordarlo. Porque eso es lo que las sirenas piden. No devoción. Memoria. Y si quieres seguir explorando estos secretos que han sido silenciados por siglos, rituales, castigos, símbolos, advertencias, cantos que nadie se atreve a repetir, suscríbete a Ecos de Sirenas. Aquí, cada historia es un rescate. Cada video, una señal. Cada eco, una advertencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que esta guerra puede terminar? ¿O es una herida que el mar eligió conservar como advertencia eterna? Y si alguna noche escuchas un susurro que no proviene del viento, no lo ignores. Podría ser el canto de una verdad que no te pertenece, pero te ha elegido. Nos vemos en el próximo descenso. Porque el mar, como las sirenas, nunca olvida. Y tú, ahora, ya formas parte del recuerdo.